Dios les bendiga, hermanos, gusto saludarles, espero que estén bien en casa. Estamos orando por cada uno de ustedes y quiero aprovechar este momento para agradecer a Dios que nos ha permitido llegar hasta ustedes a través de todos estos medios. Hemos estado subiendo material para niños, para jóvenes y vamos a seguir subiendo material. Síganos a través de esta página y en este momento voy a introducir a uno de los diáconos que va a estar dando un mensaje para los varones. Dios les bendiga y gusto de saludarles. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, saludándolos desde aquí, desde mi hogar. Gracias a Dios y gracias al pastor por el amor que tienen hacia las almas perdidas. Deseando, hermanos, y orando por cada uno de ustedes que se encuentren bien, que se encuentren fuertes, pasando tiempo con el Señor. Hoy compartiremos una lección, hermano, de la palabra de Dios. Es el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a compartir el libro de Jonás, Jonás 1. Pero por favor acompáñenme en una oración. Señor Padre Celestial, le rogamos, Padre Santo, que en esta oración, en este tiempo, Señor, usted tome control en todo, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial, para tomar convicciones fuertes, Señor, de no huir de su presencia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Por favor, cuídelos, líbrelos y guárdelos. Protéjalos, Padre Celestial. Su palabra, Señor, es el bálsamo que nosotros necesitamos como hijos de usted. Todo eso lo pedimos, Padre, en bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, compartiremos la lectura bíblica ahí en Jonás 1. Dice la palabra de Dios así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Hermano, en este momento vamos a hablar algo tan importante. ¿Por qué Jonás huía de la presencia de Dios? Vemos ahí en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Hermano, cuando Dios le habló a Jonás, Jonás no era una persona común y corriente. Jonás era un profeta. Y cuando Dios le ordenó ir, queridos hermanos, no le estaba preguntando si Jonás tenía el deseo de ir. No le estaba pidiendo permiso. Le estaba dando una orden. Hermanos, y cuando Dios da una orden, tenemos que obedecerla. Tenemos que acatarla. Hermano, esto era urgente, que Jonás fuera a donde Dios lo estaba mandando. Ahí vemos en el versículo 2 que le dice: levántate. Hermano, levántate, a mi entender, es que Jonás estaba acostado o estaba sentado. Jonás no estaba haciendo nada. Y Dios miró y veía la urgencia de mandarlo a ese lugar, a Nínive, aquella gran ciudad, dice la palabra de Dios, y que pregonara. Hermano, le estaba diciendo: Jonás, te ordeno que vayas a Nínive y hables del evangelio. Habla de la salvación, porque la maldad de esa ciudad ha llegado hasta arriba.
Hermanos, en este tiempo, usted y yo sabemos que la maldad está llegando hasta arriba. Y es necesario, hermano, que nosotros hablemos, pregonemos de la palabra de Dios. Que nuestras convicciones, hermanos, sean fuertes, hermanos, en obediencia al Señor. Encontramos ahí que dice que había subido la maldad delante de Dios. Hermano, en este tiempo la maldad está subiendo delante de Dios. Y qué tristeza, hermano, qué tristeza que muchos de nosotros, lamentablemente, huimos de la presencia de Dios. Usted huye de la presencia de Dios cuando usted no obedece. Si vemos allí en Marcos, hermanos, Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermano, el Señor Jesucristo no nos está preguntando si queremos ir. Es una orden, es un mandato que nosotros tenemos que obedecer. Que nosotros como cristianos tenemos que llevar a cabo, hermano. Hermanos, en este tiempo, en este momento, la situación está muy difícil para el mundo. Y lamentablemente nosotros como cristianos, hermano, estamos espantados, estamos apáticos, estamos fríos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos huyendo de la presencia de Dios. Estamos desobedeciendo el mandato más importante de las almas perdidas. Hermano, allí se está muriendo mucha gente. Yo en la madrugada desperté pensando no tan solo en la gente que está muriendo, sino también en mis familiares. Hermano, esa gente se está yendo al infierno. Y nosotros sin convicción, sin que tengamos interés de ir a hablarles, de decirles que hay un Dios que los puede salvar de ese lugar de tormento llamado infierno. Ahí, hermano, Dios estaba mandando a Jonás a Nínive a pregonar. Hermano, Dios nos está mandando al mundo a que nosotros como cristianos vayamos y hablemos de la palabra de Dios. Hermano, lo más importante para Dios son las almas, hermano. No se le olvide eso, hermano. Porque lo más importante para Dios era usted y era yo. Hermano, Dios mandó a alguien a pregonarnos. Dios mandó a alguien a nuestras vidas para que fuéramos salvos, hermano. Y nosotros, hermanos, qué tristeza, hermano, de que nosotros no queremos ir a hablarles a esas almas. Recuerde que yo y usted un día vamos a dar cuentas a Dios por esas almas que tuvimos al alcance de nuestras manos y no hicimos nada por hablarles que en Cristo hay salvación. Hermano, Jonás trató de huir de la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando uno trata de huir de la presencia de Dios, es algo terrible, hermano. Es algo triste porque las consecuencias van a venir. ¿En dónde podemos escondernos de la presencia de Dios? Mire allí en Amos 9, capítulo 9, versículo 2. Aunque cavasen hasta el sol y de allá los tomara mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en las cumbres del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Hermano, no hay lugar donde escondernos de Dios. Hermano, cuando nosotros despreciamos, desobedecemos la palabra de Dios, una ordenanza de Dios, hermanos, es triste, hermano. Las consecuencias vienen. Y mire más abajito ahí en el 3.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsís. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Dios. Qué triste, hermano, que no tan solo Jonás huye lejos de la presencia de Dios, sino usted se ha preguntado cuántas veces nosotros huimos de la presencia de Dios por no querer hacer su voluntad, por no querer ir a hablarle a alguien que en Cristo hay salvación. Hermano, es triste, pero nosotros tenemos que tomar una decisión, tomar una convicción de ser obedientes a la palabra de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjese en el versículo 5, hermano. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. En el 4 y en el 5 los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Hermano, este mundo está clamando a sus dioses. Pero usted y yo sabemos, hermano, que sus dioses nunca le van a contestar, porque solamente son hechos por mano de hombre. El único Dios que puede contestar, que nosotros podemos aclamar y puede contestar, es nuestro Dios verdadero, Él que mora en los cielos, Él que mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Es Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Es el Dios poderoso. Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra salvación. Hermano, las religiones y las sectas en este mundo solamente están mandando a la gente al infierno, porque usted y yo pertenecíamos a una religión tradicional, y gracias a Dios que Él nos rescató para no ir a ese lugar de tormento. Solamente los están entreteniendo, solamente los están matando espiritualmente. Pero nosotros que tenemos a un gran Dios, que es poderoso y que salva, que su mano aún no se ha cortado, no queremos obedecer a Él. Hermano, Jonás huía de la presencia de Dios. Hermano, cuando usted y yo no obedecemos a la palabra de Dios, estamos huyendo de la presencia de Dios. Y qué triste, hermano, que tenemos Biblia en casa, tenemos predicación, y cada vez huimos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, el mundo nos aleja de la presencia de Dios. El materialismo nos aleja de la presencia de Dios. Nos sentimos fríos. Espiritualmente estamos fríos, hermano. Tenemos que en este tiempo es cuando debemos estar más apegados a la palabra de Dios. Es cuando más debemos estar dentro de que Dios tenga nuestro corazón. Yo me pregunto, hermano, yo tengo el deseo de volver a ver a cada uno de mis hermanos, estar reunidos en la iglesia. Pero ¿cuántos regresarán? ¿Cuántos de esos hermanos que nos reuníamos ahí en la iglesia, regresarán? Y lo más triste es cuántos regresarán
y seguirán viviendo de la misma manera, apáticos, fríos, que no le importen las almas. Hermano, el pastor anuncia: el sábado vamos a ganar almas, los martes se gana alma, los días que se anuncia, hermano, y no aparece nadie, hermano. Solamente unos cuantos, hermano. ¿Por qué? Porque huyen de la presencia de Dios. Una de las cosas, hermanos, más importantes es que nosotros debemos de agarrar una convicción fuerte, sólida, en la roca que es Cristo Jesús. Hermano, yo me estaba preguntando cuántos de mis familiares yo le he hablado. Usted se ha preguntado a cuántos de sus familiares usted les ha hablado. Hermano, una de las cosas importantes es que ahí en el Evangelio de Mateo 11:28, mire lo que dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Hermano, Dios está diciendo, no tan solo a nosotros, sino que nosotros vayamos, llevemos el evangelio a esa gente que está cargada, está desesperada, está muriendo, está yendo al infierno. Y nosotros sabemos que viniendo a Cristo encontrarán descanso en esas almas. No es un descanso, no es un cansancio físico, no es un descanso pasajero el que Dios nos da. El Señor nos da un descanso y va a ser un descanso eterno. Qué bueno que nosotros tenemos a quien acudir cuando estamos cansados espiritualmente. Qué bueno que tenemos la ayuda del Señor. Pero ellos, hermanos, no tienen quien los ayude. Sus dioses no le contestan. Estos hombres, hermanos, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Hermanos, ellos aclamaban a su Dios. Ellos gritaban a su Dios. Pero se dan cuenta que aquí la tormenta seguía más y más fuerte. ¿Que no nos estamos dando cuenta, hermano, que la palabra de Dios se está cumpliendo? ¿Se está llevando a cabo? Y nosotros, hermanos, deberíamos despertar, hermano, y no huir de la presencia de Dios. Hermano, cada vez que usted le habla a una alma, cada vez que usted comparte el evangelio con un alma y esa alma es salva, hermano, hay fiesta en los cielos. El Señor se regocija, los ángeles están contentos desde arriba cuando un pecador se arrepiente. Y en el versículo 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Hermano, ellos tienen la única esperanza que tienen ellos, es que nuestro Dios haga algo por ellos. Pero nosotros tenemos que hablarles de Él, guiarlos a Él, para que ellos tengan la confianza y puedan salvarse de ese lugar de tormento. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos fuerte para que sepamos por causa de qué nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hermanos, allí en el 9 él está diciendo: y temo a Jehová, Dios de los cielos. Hermano,
Pero ¿por qué estaba huyendo si él temía? Él tenía temor de Dios. ¿Por qué huía de la presencia de Dios, Jonás? Yo solamente aquí encuentro que Jonás sí temía a Dios, pero su rebeldía y su desprecio por el mandato, por la palabra de Dios, eran más fuertes que su convicción de servirle a Dios. Hermano, muchos de nosotros tal vez temamos a Dios, pero nuestro desprecio y nuestra deslealtad hacia Dios pueden más que la palabra de Dios en sus vidas. Porque Él les confesó, Él les dijo. Él les respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Hermano, si no es cierto que a veces nosotros como cristianos, ahí donde andamos, en el trabajo, hermano, el mundo nos mira. ¿Por qué si estos temen a Dios, por qué no nos hablan de la salvación? Hermanos, el mundo está pidiendo a gritos que alguien le lleve el evangelio. Ahorita en estos tiempos, hermanos, sabemos que, hermanos, hay muchas restricciones. A veces no nos dejan entrar en ciertos lugares, pero hermano, eso no nos debe impedir para que nosotros hablemos de la palabra de Dios. Porque solamente Dios puede abrir las puertas, no tan solo las puertas literales, sino también las puertas del corazón del mundo, para que pueda ser salvo. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Hermano, esta situación que está sucediendo, hermano, no crea que nada más es eso, hermano. Van a venir cosas más difíciles. Van a venir cosas más peores porque su palabra está escrita, hermano. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermano. Nosotros tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Tenemos que tener amor por esa gente que se está yendo al infierno. Tenemos que tener compasión por esa gente que se está muriendo. Así como Cristo tuvo compasión por nosotros. Tenemos que llevar el evangelio. Tenemos que abrir nuestra boca para que ellos puedan ser salvos. Y no hacer como Jonás, hermano, que bajó al interior de la nave y se había echado a dormir en el versículo 5. Hermano, ¿cuántas veces, cuánto tiempo nosotros nos echamos a dormir como si nada nos importara? Yo ya soy salvo, no me interesa lo que le pase a Julano, no me interesa lo que le pase al mundo. Hermano, nos debería interesar porque un día usted y yo vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué hicimos con la palabra de Dios? Hermano, es tiempo de ya no seguir acostado. Es tiempo de que ya no estemos sentados. Es tiempo, hermano, que ya no nos echemos a dormir. Es tiempo que nos sacudamos el polvo y no huyamos de la presencia de Dios. A veces, hermano, nos podemos estar engañando nosotros mismos, que decimos que vamos a la iglesia. Sí, vamos a la iglesia, pero ¿qué estamos haciendo por esas almas? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro amor hacia esas almas perdidas? Por al menos debería estar preocupado por sus familiares que se van a ir al infierno si usted no les habla. Hermano, yo estoy preocupado por mis familiares. Trato lo más posible de hablarle a ellos de la salvación. Trato lo más posible de tenderle las manos para que ellos puedan salir de esa oscuridad. Trato todo lo posible para que Dios quite esa venda, que caiga esa venda de sus ojos y de su corazón.
Sí, es cierto que hubo un presidente que dijo que hay un día de oración. Bueno, no tan solo es suficiente un día de oración, que haya muchos días de arrepentimiento y de oración, que es lo más importante, porque el arrepentimiento, hermanos, es el que salva al hombre, confesando los pecados, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Eso es lo que salva. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embraveciéndose más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hermano, ningún presidente, ningún científico va a parar que la palabra de Dios se cumpla. Cada día este mundo se va a poner más bravo, porque la maldad del hombre ha ido aumentando. Y no hay nadie que pueda parar si no es Dios. Si no hay arrepentimiento en los hombres. Hermanos, Dios tenía pensado algo grande para Nínive, porque su maldad había aumentado. Pero cuando estos hombres se arrepintieron, hermano, mire lo que sucede allí. Dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermano, Dios ya nos dio un mensaje, ya nos dio un mensaje, que nosotros llevemos ese mensaje de salvación. Que vayamos a toda criatura y llevemos, que compartamos el mensaje de salvación. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, sabemos que Dios, hermanos, va a destruir a este mundo malo y perverso. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pablo nos decía ya que hagamos prorrogativa por los hombres para que pudieran ser salvos. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia llegó hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hermano, no tan solo es un día de oración, sino principalmente ese presidente que dijo que se hiciera un día de oración, ese presidente debería primeramente comenzar a arrepentirse y proclamar un día de arrepentimiento. Y en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Queridos hermanos, Dios es tan bueno que Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios es tan bueno, hermano, que Él nos
nos da la oportunidad de ser salvo. Pero nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación al mundo entero. ¿Por qué seguir huyendo de la presencia de Dios, hermano? Sabemos que nosotros somos los instrumentos para salvar a la gente lo más que podamos. Porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación personal entre nosotros y Dios. ¿Por qué tenemos que huir de la presencia de Dios, hermanos? Ya no tenemos que huir más de la presencia de Dios. Al contrario, tenemos que acercarnos más a Dios. Es triste, hermano, pero a veces, lamentablemente, no tan solo entre hermanos, sino a veces entre pastores, hermanos, están huyendo de la presencia de Dios. Dice ahí en el 2, levántate y ve a Nínive. Hermano, levantémonos. Es un mandato de Dios. Levantémonos y vayamos a ese mundo perdido. En cuanto pase esto, que Dios seguramente va a quitar esto, acérquese al pastor y dígale, pastor, aquí estoy para poder, ya no quiero seguir huyendo más de la presencia de Dios. ¿En qué puedo servir? Yo quiero llevar el evangelio, yo quiero llevar ese mensaje de salvación al mundo perdido. Vaya y háblele a sus familiares, hermano. Dígale que aquí encontró usted a Cristo, que Él puede salvar, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Vayamos, hermanos, y pregonemos al mundo que hay un Dios que salva, que Jesucristo, solamente en Él hay salvación. Pero eso depende de usted y de mí. Si nosotros vamos a seguir huyendo o nos ponemos a cuenta con el Señor y dejar de huir. Hermanos, todo lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias, hermanos. Gracias por cada uno de ustedes, hermanos. Y seguramente habrá alguien allá atrás de cámara. Yo le puedo decir que si usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted también será salvo. Usted no tendrá que ir a ese lugar de tormento llamado infierno. Cristo vino a pagar por sus pecados de usted. Solamente recíbalo como su Salvador personal. Confiese sus pecados y abra su corazón, y Él le dará vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestra dureza de nuestro corazón, Señor, por andar huyendo de su presencia, Señor, cada vez que se nos encomienda ir a hablar a esas almas perdidas, Señor. Damos muchas excusas, Señor. Le ruego, mi Padre Celestial, que usted toque los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y que de hoy en adelante, Señor, ya no sigamos escondiéndonos, ya no sigamos huyendo de su presencia, mi Dios. Denos el amor por esas almas perdidas. Denos el valor, Señor, la sabiduría para poder servirle a usted, Señor, y proclamar su nombre en alto. Porque usted dio lo más precioso, su Hijo Jesucristo, para que Él viniera a morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Gracias, mi Señor, por este momento. Gracias, Padre Celestial, pues. Que usted cuide, libre y guarde a mis hermanos ahí donde están en sus casitas,
en sus trabajos, Señor, protéjalos, provéele, Señor Padre Santo. Y si hay alguien que no lo conoce como su Salvador personal, Padre Santo, que al ver estas palabras que hemos leído, Señor, Él pueda ser salvo y lo reciba a usted como su Salvador personal. Gracias. Entonces le damos las gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.